Bien, ahora vamos a proceder a describir las bases neurofisiológicas del control postural. Todo lo que es la concepción del control postural se explica como una sucesión de actividades reflejas que han sido sustituidas por el concepto del control central regulado a partir de aferencias periféricas y en el que van a intervenir todos los niveles del sistema nervioso de una forma compleja y dependiente del contexto. El control postural se organiza en forma de actividades reflejas y por lo general son inconscientes desde el momento que nacemos y en que vamos cumpliendo los hitos del desarrollo hasta lograr el control postural. Los resultados experimentales van a mostrar claramente una variedad tanto de aferencias periféricas como las expresiones motoras. Para esto se dice que existe un control de la postura que va a estar constituido, como mencionado anteriormente, a través del tronco principal, en este caso el tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y los hemisferios cerebrales, quienes intervendrán en todo lo que es la postura y el control de la misma. Dentro de las aferencias periféricas podemos mencionar que van a ser toda aquella información procedente del interior y también del exterior para el control postural. En las aferencias propioceptivas vamos a tener a las articulaciones y a los músculos. La información que recibe la piel, o sea, en las aferencias cutáneas, las aferencias vestibulares y las aferencias vulvares. Las aferencias musculares van a estar dadas básicamente por los usos neuromusculares y las aferencias cutáneas por los mecanorreceptores que son sensibles a la presión y al tacto. Las aferencias articulares que van a estar controladas por los corpúsculos de Ruffini y Pacini. Las aferencias vestibulares toma en cuenta a los otolitos que son sensibles a la posición de la cabeza, ya que estos se encuentran en el oído interno, en el caracol. Luego los canales semicirculares que participan en la rotación de la cabeza. Y por último tenemos las aferencias visuales, y estas aferencias van a ser propioceptivas y visuales. Una vez descritas estas bases de forma concreta, pasamos a describir lo que es la postura. Se define como la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y la correlación entre la situación de las extremidades con respecto al tronco y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la posición del cuerpo con relación al espacio que lo rodea y cómo el individuo se va a relacionar con ella. Para esto va a estar influido por varios factores como factores culturales, hereditarios, profesionales, hábitos como pautas de comportamiento, moda, aspectos psicológicos, fuerza, flexibilidad, también como lo conocen, como vemos en el gráfico, la joroba o la jiba en la espalda. Dentro de los aspectos culturales, existen posturas y posiciones que en ciertas culturas se determinan como normales, como por ejemplo el arqueo en la espalda o la posición de los hombros, la flexión de la cabeza.
Los factores hereditarios. Existen posturas o posiciones de nuestro aparato musculoesquelético que van a trascender a través de las generaciones y que son básicamente de orden hereditario. Los factores profesionales. Dependiendo de cada tipo de profesión, esta profesión requerirá de una forma, un tipo de postura indicada para realizar la actividad laboral. Los hábitos, las modas, los aspectos psicológicos, etcétera, son aquellos que de forma general van cambiando y van modificando de acuerdo a la época la postura del ser humano o del individuo. La postura puede caracterizarse según dos propiedades. Va a ser la orientación y la estabilización. La orientación postural se define como la habilidad para mantener una relación apropiada entre los segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el entorno, así como para mantener una actividad determinada, para la cual se utilizarán múltiples referencias sensoriales de las que nos podemos disponer. Por ejemplo, la gravedad, la superficie de soporte, la relación del cuerpo con los objetos y en relación al entorno. Entonces, la orientación postural va a estar definida única y básicamente por la capacidad que tiene el cuerpo humano de mantener una relación que sea apropiada entre la parte intrínseca y la extrínseca. La intrínseca será la relación de los segmentos del cuerpo y el cuerpo en relación al medio externo. La estabilidad postural, por el contrario, se define como la habilidad para mantener la posición del cuerpo y específicamente el centro de masa corporal dentro de los límites de estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Para poder mantener una postura y evitar de que el cuerpo se derrumbe, tiene que existir una relación y la habilidad tanto del sistema óseo y muscular entre todos los segmentos para que la suma de las fuerzas que se ejercen en cada segmento sea igual al cero en relación a lo que es el centro de la masa corporal o el centro de gravedad. Si estamos en una posición bípeda, el centro de gravedad, la línea del centro de gravedad debe caer exactamente en medio de lo que se denomina la base de sustentación. Puede ser el triángulo de sustentación o el polígono de sustentación, dependiendo la postura que estemos. Si se tiene una posición sedente, de la misma forma, el centro de gravedad o la línea del centro de gravedad debe caer exactamente dentro de la zona que corresponde al soporte o la sustentación del peso del cuerpo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos una postura anteriorizada, una postura que nos indica una flexión de tronco con una retroversión de la pelvis y una anteriorización del tronco superior, y también la posición junto con la base de sustentación durante la marcha. En los primeros dos casos, el centro de gravedad se va a ir desplazando y modificando precisamente para mantener una estabilidad postural. Si hablamos del control postural, decimos que la regulación de la postura con relación a la gravedad es importante para mantener el equilibrio postural. Y esto puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo
van a estar equilibradas, de tal forma que el cuerpo va a mantener la posición deseada, que es el equilibrio estático, o es capaz de avanzar de acuerdo al movimiento deseado, pero sin perder el equilibrio. Esto es lo que se denomina el equilibrio dinámico. Es decir, que la suma de las fuerzas ejercidas y de sus momentos debe ser igual a 0. Entonces, como les mencionaba, en el control postural van a operar dos sentidos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. En el equilibrio estático nos referimos a la acción de las fuerzas tanto intrínsecas como extrínsecas para mantener un equilibrio y cuya sumatoria nos dé igual a 0, tanto de forma interna como la forma externa. Y el equilibrio dinámico se refiere a mantener las posturas o controlar la postura durante diferentes tipos de actividades. Entonces, durante estas actividades, también la sumatoria de sus fuerzas en relación al medio externo debe ser siempre igual a 0, existiendo una compensación de las fuerzas internas con las fuerzas externas al ejecutar un movimiento o actividad. El tono postural, en cambio, va a ser la actividad tónica que tienen los llamados músculos gravitatorios, con el objetivo de mantener el cuerpo en una posición vertical durante la bípeda estación. Es necesario mencionarles que para mantener el equilibrio o una postura en equilibrio, van a existir otros factores como los receptores de la propiocepción que ya hemos mencionado, el sistema propioceptivo y también las vías sensitivas de la propiocepción que van a participar dentro del control postural. Así también el sistema visual, que es un factor importante ya que aporta las aferencias visuales al control del equilibrio. Entonces, no se puede producir de una forma directa en la transmisión de la vía visual sin que exista un control postural. La relación al control postural es importante con las conexiones del sistema vestibular y el sistema visual. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que nosotros, para mantener una postura, observar lo que está a nuestro alrededor. Junto con todo esto participa también el sistema muscular, y no solamente con lo denominado tono postural, sino también con el control de las contracciones y las regulaciones musculares para mantener por largos periodos una postura sin modificar o producir un desequilibrio en toda la biomecánica del cuerpo humano. El ser humano va a emplear varias estrategias de tal manera que bloquea, por ejemplo, en el caso de la imagen, las rodillas en extensión para mantener el equilibrio estático y flexionando las extremidades inferiores como preparación para un movimiento intencionado, específicamente cuando se inicia la carrera. En el caso de la imagen, ustedes pueden ver
que la base de sustentación es bastante amplia, de tal forma que el centro de gravedad cae en el medio pese al aumento del peso que está soportando el atleta, y nos indica que si el centro de gravedad cuanto más cerca está al piso, uno tiene mayor equilibrio. Hablamos de las estrategias de estabilización o de los ajustes posturales. Para compensar un efecto perturbador del movimiento y con la finalidad de prevenir o reducir al máximo el desplazamiento del centro de gravedad, el cerebro va a utilizar dos procedimientos. Uno será el ajuste postural reaccional y el otro el ajuste postural anticipado. El ajuste postural reaccional, que son los reflejos, tienen el inconveniente de sobrevenir un cierto retraso, ya que requieren información sensorial, lo que es el feedback. Mientras que los ajustes posturales anticipados se van a dar a través de redes nerviosas adaptativas, liberando, como en todo, antes de iniciarse la perturbación. Entonces se van a generar de forma central y no requieren aferencias sensoriales. Para el ajuste postural reaccional van a intervenir un conjunto de reflejos como requerimiento de información sensorial. Vamos a tener a los reflejos vestíbulo-espinales, los reflejos vestíbulo-cervicales, reflejos cérvico-cervicales, el reflejo cérvico-espinal, el reflejo vestíbulo-ocular y el reflejo optocinético. La finalidad de estos reflejos posturales será el de mantener la postura de referencia o el de adaptarla al entorno, de forma tal que estos van a estabilizar en primer lugar la cabeza con respecto al espacio, luego el tronco en relación con la cabeza y por último los miembros en relación con el tronco. En esta imagen que les dejo al final como tarea, quiero que ustedes la observen y analicen qué es lo que pasa tanto con el sistema músculo-esquelético como con el sistema articular y qué tipo de reflejos estarían participando para mantener esta postura en un tiempo prolongado.